Saludos, gentes, y bienvenidos a un espacio más de Barcito FM. Hoy vamos a tratar de explorar qué está pasando en materia de seguridad. Hemos cerrado 2 años de un régimen que en teoría se le llamó excepcional, pero han cerrado 2 años en esa condición. Y por lo que hemos visto, o por lo que se logra ver, va a seguir. Pero además de eso, hay algunas señales que queremos explorar en materia de seguridad. ¿Qué está pasando con los reos de alta peligrosidad que están saliendo de las cárceles? Ahora aparece uno más, el Lucky, que es capturado en Estados Unidos. Además de eso, queremos tratar de interpretar qué está pasando con los cercos militares. Chalatenango ha sido el nuevo territorio donde hemos visto un procedimiento como este. Y finalmente queremos hablar sobre esta nueva ola de desaparecidos, si es que se le puede llamar así, nuevos casos de desaparecidos en las que está una vez más empezando a caer el país. Para eso vamos a conversar y quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de este día, a Marvin Reyes, para tratar de explorar qué está pasando en estos temas de seguridad y tratar de entender en realidad si es normal, si esto lo podemos interpretar como fase o como etapa de una fase posterior al régimen. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a tratar de entender un poco, pero antes démosle la bienvenida a Marvin. Marvin, gracias por estar una vez más con nosotros. Y ahora estamos ya en un nuevo ciclo, post elecciones, 2 años de régimen y con todos estos efectos que estamos comentando, Marvin. Sin duda, hay mucho que explorar y mucho que evaluar sobre el tema de seguridad. Gracias, Franklin, por el espacio. Un gusto saludar a los amigos que siguen el Barcito FM. Espero que hayan pasado excelentes vacaciones, algunas bien merecidas, otros pues nos tocó trabajar toda la vacación, no descansamos absolutamente nada. Necesitamos vacaciones para descansar de las vacaciones. Así es que, bueno, aquí estamos para analizar estos temas que son bastante espinosos, de coyuntura y que, bueno, hay que darles tratamiento, por supuesto. Empecemos, Marvin. Cierran 2 años, eh, 24 meses bajo régimen de excepción. Si pudiéramos en realidad establecer un balance de esos 24 meses, ¿qué es, como dice aquella frase, qué es lo bueno, lo malo y lo feo del régimen? ¿Cómo lo podríamos calificar? Esta herramienta constitucional que fue solicitada por el presidente de la República el 27 de marzo de 2022, podemos nosotros ver varios aspectos que ha generado ya después de 2 años. Número uno, ha permitido a la Policía Nacional Civil y al Ejército capturar una cantidad de pandilleros importante y sobre todo aquellos pandilleros que era bien difícil llegarles porque tenían una red de informantes, una red de posteros que estaban vigilando, que estaban monitoreando todos los movimientos de la Policía Nacional Civil o del Ejército. Entonces era bien difícil poder detenerlos. Esta herramienta ha permitido que se vaya tomando el control nuevamente de los territorios que estaban asediados por los pandilleros y que tenían de alguna manera establecido un gobierno alterno, un gobierno paralelo al gobierno constitucional. Las pandillas, ellos dictaban leyes, dictaban normas de convivencia, decidían quién moría, quién vivía, quién entraba, quién no entraba en los territorios. Entonces ellos tenían el establecimiento de un control bien riguroso donde ellos tenían fuerte presencia. Esto permitió o ha permitido después de 2 años que se haya desarticulado un 95% de estas estructuras. Falta todavía, ¿verdad? Un 5% que representa alrededor de unos 20,000 miembros de pandillas que andan todavía en los territorios. Y la PNC poco a poco va capturando
¿verdad? Mediante la información que se va obteniendo de inteligencia y va capturando estos remanentes de pandillas. Un segundo aspecto que podemos nosotros evaluar es que después de 2 años nosotros ya podemos visualizar cuáles han sido los efectos, digamos, contraproducentes de la aplicación de esta medida. Podemos decir que el, el demasiado poder ha enfermado a algunas personas, sobre todo elementos de seguridad. Hay casos muy sonados que hemos podido registrar sobre violaciones a derechos humanos por parte de miembros del ejército, abusos a menores de edad y también a mujeres mayores, ¿verdad? Hay casos documentados donde han ido hasta los tribunales, hay detenidos por parte de miembros del ejército relacionado a ese punto, ¿verdad? No es toda la institución castrense, ¿verdad? No es todo el ejército, porque esto la gente tiende a generalizar, no todos los soldados son violadores, son ladrones, son aquí, son allá, pero no, son ciertos elementos, por eso hago énfasis. El estar en un estado con el poder total termina enfermando a las personas. Ahora, policías también han cometido abusos, se han aprovechado del régimen de excepción para vendetas, para llevarse a alguien que lo tenían pendiente, ¿verdad? Por cuestiones de faldas, hemos conocido casos delicadísimos donde el policía, por cuestiones de falda, se llevó al esposo, compañero de vida de la mujer para dejarla libre y después él llegar ahí. Casos tan delicados como esos, extorsión, ¿verdad? Policías extorsionando por no llevarse preso a un joven, ¿verdad? Hay varios capturados por esa situación. Y el abuso también de parte de las jefaturas de la policía, porque ellos son los que promovieron las famosas cuotas que nosotros denunciamos en su debido momento y que causaron también la presión hacia el personal básico de la PNC para capturar gente que no tenía nada que ver con pandillas. Este es un dato que yo no me lo estoy inventando, sino que ahí está bien documentado toda esa situación, incluyendo un informe, una investigación de la Procuraduría de Derechos Humanos, donde señala las capturas arbitrarias e ilegales que se han dado en el régimen de excepción. El otro dato, que también es sumamente fuerte, son los 237 fallecidos en los centros penales, principalmente de Izalco y de Mariona, porque del Secot no hemos visto ninguno que ha salido en caja o en bolsa, ¿verdad? Están bien alimentados allá, porque hasta ahorita no, y les atienden también con medicamentos y de todo, ¿verdad? Porque yo no Se he visto convirtió en la cárcel 5 estrellas. 5 estrellas, por supuesto, si a todo medio internacional, allá lo llevan al Secot para que vayan a ver la cárcel modelo. ¿Por qué no lo llevan a Mariona? ¿Por qué no lo llevan a Izalco? ¿Por qué no lo llevan a Panteos? En esos centros penitenciarios es donde ha muerto mucha gente, 237. El 90% de esas muertes son personas que no tenían que ver con pandillas y eran inocentes, ¿verdad? Personas inocentes completamente. El resto sí eran pandilleros que murieron por diferentes causas. Este dato también es sumamente oscuro y que es parte de la estadística negra que debe considerarse, pues, ¿verdad? No todo es claridad, también hay oscuridad. El régimen de excepción debe evaluarse bajo la luz y bajo la sombra, ¿verdad? Porque tampoco podemos estar diciendo que todo ha sido al 100% efectivo. Lo otro también que es sumamente delicado es que el régimen de excepción se ha utilizado no solamente como una herramienta para perseguir a las pandillas, sino que se ha utilizado como una herramienta político-electoral, ¿verdad? En las elecciones recién pasadas, ese era el caballito de batalla que el régimen de excepción tiene que seguir y si no tenemos los diputados suficientes, esto se va a caer, los pandilleros van a salir por millares, perdón, por miles de las cárceles, ¿verdad? Van a salir por miles a matar.
¿verdad? Y se utilizó como herramienta electoral. También se ha utilizado como herramienta de represión hacia líderes sindicales, hacia luchadores sociales, defensores del medio ambiente, maestros, personal del Ministerio de Salud, personal del Ministerio de Obras Públicas. A todos ellos se les ha aplicado ese fantasma, ¿verdad? Del régimen de excepción. O sea que se ha desvirtuado, se ha desnaturalizado en cierta medida después de 2 años, ¿verdad? Porque los efectos en el territorio, lo que ya mencionamos, el desmontaje de las pandillas, el control de los territorios, eso está bien, ¿verdad? Porque la gente está tranquila, puede desarrollar sus actividades de manera normal, pero tenemos que meter en la evaluación todos estos elementos que estoy mencionando, que son negativos y que tendrían que haberse corregido, bueno, en los primeros meses de aplicación del régimen. A nosotros nos salta un gran signo de interrogación cuando no vemos al presidente Nayib Bukele resolviendo ese tipo de situaciones producidas por el régimen, ¿verdad? Porque él como presidente tendría rápidamente que poner atención a las alarmas que le están saltando, ¿verdad? Bueno, si me están protestando porque hay gente detenida y no tiene que ver con pandillas, bueno, señor ministro de Seguridad Pública, director, ¿qué es lo que está pasando? Fiscalía, arreglen esa situación porque o sea, hay gente que está protestando, pues. Pero nada vimos de eso de parte del señor presidente. Tampoco escuchamos disculpas de parte de él hacia las personas que han sido detenidas injustamente y han sido liberadas. No hemos escuchado de parte de él decir que les van a dar alguna especie de indemnización o compensación económica por haberlos hecho pasar ese infierno en la cárcel, haber perdido su empleo, su familia, sus negocios, salir enfermos física y psicológicamente. Estos aspectos hay que evaluarlos también, ¿verdad? Porque mucho se habla a nivel internacional del modelo Bukele, pero afuera, en los medios internacionales y en los otros países que nos miran a nosotros y que ven los efectos del régimen de excepción en la seguridad del pueblo, desconocen todo esto que estoy hablando. Estos detalles negativos los desconocen, entonces solo miran una cara de la moneda y la moneda tiene dos caras. Es más, también tiene el borde de la orilla, que es más fino, que también contiene información, que son detalles que pudieran ser negativos y que los desconoce digamos, la comunidad internacional. Por eso es que no puede aplicarse una situación como la nuestra a otros países, ¿verdad? Por esos efectos negativos y que son incompatibles las legislaciones de otras naciones. Podríamos, siempre en el mismo tema de evaluar el régimen, estamos hablando de 2 años, podríamos tener claridad de cómo se ha manejado financieramente este esquema del régimen de excepción, o sea, de cuánta plata hablamos, de dónde han salido esos recursos, en qué se ha invertido exactamente, cuánto es lo que se ha invertido como país. ¿Hay alguna lectura o alguna base, no sé, datos sobre esto, Mario? Absolutamente nada. Todo eso, los detalles de los recursos logísticos y financieros que tienen que ver con el régimen de excepción no están a disposición de nadie. Uno no puede ir a pedir información y decir, mire, cuánto han invertido en la Policía Nacional Civil en compra de equipo para los policías hoy en el régimen de excepción en estos 2 años. No le dan información, le dicen que está reservada por 7 años. Pero lo que nosotros podemos ver es que ha habido inversión durante estos 2 años en las fuerzas militares, porque hemos visto compra de vehículos blindados, vehículos todoterreno, hemos visto equipamiento de los Armamento, armamento, correcto, armamento, chalecos balísticos, cascos balísticos, uniformes, drones y algún tipo de tecnología también. correcto. De esos detalles, de los montos que se han invertido, no lo sabemos.
Para la policía también ha habido algunas menudencias, ¿verdad? Porque no ha habido una inversión fuerte en la policía. Parece que al señor Bukele no le simpatiza mucho la institución policial por ser hija de los acuerdos de paz, supongo. Y el ejército pues ha recibido toda su complacencia. En la policía ha invertido unas menudencias, han comprado algunos vehículos, han comprado algún armamento, ¿verdad? Muy poco material para el personal policial, seguimos sin radios, ¿verdad? Nadie casi usa radios porque han hecho institucional este aparato, ¿verdad? Que los policías pagan de su bolsillo para comunicarse con las jefaturas, para comunicarse con sus compañeros, mandar información a través del teléfono que ellos pagan de su bolsillo. Y otras situaciones que han financiado, como por ejemplo la reparación de patrullas, compra de impresores, tinta, papel, etcétera, porque durante el régimen eh, se acabó el papel bond, ¿verdad? Para imprimir. Y los agentes, sobre todo los de reo presente, que son los que reciben los reos cuando son detenidos, cuando ellos iban a turno, pasaban comprando la resma de papel para hacer su turno de 24 horas, imagínense. O sea, ahí se puede ver el grado de inversión que hubo en una institución, ¿verdad? Y en la otra. Ahora, estos Ujú. detalles no se conocen. No se conoce cuánto han invertido directamente en el Ministerio de Justicia y Seguridad. No se sabe absolutamente nada. Pero que las cifras son millonarias, de eso no hay duda. Pero los detalles los desconocemos porque todo se ha vuelto hoy opaco, se ha vuelto inaccesible la información. Cuando nosotros hablamos del régimen de excepción, hay varios elementos que en realidad pasan por la cuenta, pero, o por la evaluación, digamos. Aquí hay un aspecto que hay varios, y voy a empezar a desglosártelos, que tienen que ver con los campos de seguridad. El primero, eh, ¿por qué si estamos en régimen de excepción, en una operación que se ha montado dirigida a combatir a la pandilla, a exterminar a la pandilla, como se ha dicho, a desaparecer al pandillero? ¿Por qué hemos visto que hay cabecillas de pandillas que han sido liberados? Y aquí te quiero traer ya un tema que lo hacemos en este ejercicio de evaluación. Aparece Lucky en Estados Unidos. ¿Por qué aparecen este tipo de casos? Y hemos visto ya otros como el Croc también. En primer lugar, hay que ver quién es este tipo, este Lucky, para que la gente se ilustre. Este es un pandillero de la vieja guardia de la pandilla MS. Este tipo se fue a finales de los 80 para Estados Unidos. En 1993 él ya tenía su carrera hecha como pandillero y ya viajaba entre El Salvador y Estados Unidos. Y su récord criminal despuntó en 2014, luego que lo deportaron de Estados Unidos y se convirtió en el segundo palabrero del programa de Los Ángeles. Vean hasta dónde escaló este tipo. O sea, segundo palabrero de ese programa de Los Ángeles. Y él se reunía con gente de California para coordinar aspectos de tráfico de drogas entre El Salvador, México y Estados Unidos. Ahora, este tipo estaba condenado a 16 años, según el reporte que ha sido conocido por un informe del FBI. O sea, estos son datos que nosotros no nos estamos inventando, sino que ya hay un informe, ya hay un detalle de todo el itinerario de este sujeto y que él estaba condenado y fue puesto en libertad en 2018. En 2018 quedó en libertad, pero quedó en libertad por una, digamos, inconsistencia jurídica, porque él desarrolló tuberculosis en el penal de máxima seguridad y tenía medidas sustitutivas, le dieron medidas sustitutivas, lo dejaron salir. Pero ¿qué pasó? Este tipo, una vez salió del penal, se largó y se fue para Estados Unidos sabiendo que él era reclamado allá. Ahora, ¿cómo es que salen estos tipos de las cárceles? ¿Cómo es que le dan medidas a un sujeto que está condenado a 16 años?
Aquí es donde uno se pregunta, bueno, ¿y esta gente cuáles son los privilegios que tienen? ¿Cómo han llegado a, digamos, meter sus tentáculos a nivel político, ¿verdad? Porque aquí estamos viendo un tipo de gran calado que se equipara al Croc, se equipara al indio de Hollywood, un tipo que mediante sus influencias logró salir del penal de máxima seguridad, como lo han hecho otros que ya hemos conocido sus historias y que están siendo juzgados en una corte federal de los Estados Unidos del Distrito Este de Nueva York. Y resulta un dato curioso que a mí me llamó la atención de este tipo, Lucky. El tipo renunció a la audiencia de deportación a El Salvador. Él renunció, hoy que lo capturaron, el 12 de marzo. El 12 de marzo, 5 días después que lo capturaron. Él fue capturado el 7 de marzo. Y el 12, él renunció a una audiencia de deportación hacia el país y va a formar parte del juicio de la Corte Este de Nueva York. ¿Qué habrá negociado? ¿Qué le habrán planteado a este sujeto? Y pasó allá a ese caso. Vean bien cómo está la situación. El CROC también renunció a esa situación y está siendo, eh, digamos, ventilados esos casos en esta Corte Federal. Pero aquí nos apunta hacia otro aspecto. ¿Cómo es que estos líderes de pandillas, que son de gran calado, han salido del país, los han capturado en México, en Guatemala, los han capturado en Estados Unidos, y el resto de pandilleros, ¿verdad? Los niveles medios y la base de la pandilla quedó aquí en el país, siendo capturados con el régimen de excepción. Y estos tipos tenían ese salvoconducto para irse bien tranquilos del país, pero no contaban con que había un seguimiento de parte del FBI hacia estas estructuras, ¿verdad? Por la sospecha, ¿verdad? Las pesquisas le dieron ese parámetro, que había una negociación entre estas estructuras y el gobierno de El Salvador. Y estas negociaciones permitieron comprar este salvoconducto entregando el resto de la pandilla. Y efectivamente, esta tesis cobra fuerza con los informes que ha presentado el FBI, donde estos sujetos de pandillas han dicho de que han recibido eh, el beneplácito de autoridades del gobierno del presidente Bukele y el anterior gobierno para poder eh, salir de las cárceles, reunirse con sus otros compañeros criminales e incluso salir del país tranquilamente, evadiendo todos los controles de seguridad e incluso las aduanas, ¿verdad? Porque Ujú, han evadido todo. ujú. Ese es lo que a nosotros nos salta a la inquietud, ¿verdad? De estos detalles que hemos conocido y que en el futuro cercano, van a derivar en órdenes de captura que pudieran surgir de esta Corte Federal, porque ellos tienen facultad para hacerlo, hacia elementos que forman parte del gobierno del presidente Bukele u otros miembros de pandillas que pudieran estar resguardados en las prisiones, a raíz de este panorama que estamos analizando, de cómo los líderes de pandillas salieron del país con el beneplácito de los gobiernos y han caído en manos de las autoridades estadounidenses y están siendo juzgados en una corte federal de Nueva York. Y aquí, Marvin, hay algún, porque hemos leído de, de una, digamos, de un listado de 12 cabecillas, que básicamente eran como la cabeza principal de la Mara Salvatrucha, MS-13. De estos, eh, ¿cuántos todavía estarán en prisión y cuántos en realidad están fuera de prisión? Porque esto es un poco lo que se habla. Es decir, este tipo
de cabecilla es el que prácticamente ha logrado tener algún nivel de beneficio y ventaja, por lo menos en los que hemos conocido, para poder salir de prisión y no purgar y pagar la pena como debería de ser. Sí, es que estos líderes de pandillas, para que la gente entienda cómo es que funcionaba esto, la pandilla MS era una estructura criminal, una organización criminal jerárquica, o sea, tenía niveles. La Rampla Nacional era un grupo de pandilleros que lideraban toda la estructura. Abajo de ellos habían líderes o jefes de programa, que el programa es como la estructura intermedia que dominaba una zona. Y te pongo un ejemplo. El programa Libertad, que se encontraba su base en la comunidad El Pino en Santa Tecla. En ese programa de la Libertad, ahí en El Pino, Santa Tecla, estaba el jefe del programa, sus lugartenientes, contador, el logístico, gatilleros, o sea, una estructura fuerte que dominaba todo el departamento de la Libertad. Y a ellos les rendían tributo todas las clicas que conformaban la Libertad. Cada semana le pagaban al jefe del programa el tributo que él les imponía. Y las clicas, a su vez, que es la estructura más pequeña, las clicas de las colonias, de los barrios, extorsionaban a la gente para obtener los recursos para sí mismos y para el jefe del programa. Y el jefe del programa, toda esa plata que recogía de la renta, de la droga, de sicariato, etcétera, era remitida a la Rampla Nacional. Ahora, de esos tipos estamos hablando. Una especie de mafia. Una mafia de las más violentas que ha visto la historia reciente de nuestro país, bueno, y a nivel de quizás del mundo, ¿verdad? Porque estos tipos se habían estructurado tanto que habían infiltrado instituciones como la Fuerza Armada, la policía, alcaldías, instituciones de gobierno, la Asamblea Legislativa, etcétera. Ahora, estas estructuras no iban a ceder tan fácilmente. Y por ahí viene la situación de que esta máxima jerarquía de la pandilla pudo haber negociado a espaldas de los demás y decir, bueno, nos vamos nosotros, que son los principales, ya hay varios capturados en Estados Unidos y otros que no sabemos porque no los ha mostrado el gobierno. No sé por qué no los ha mostrado, ¿verdad? Porque al gobierno le interesa mandar un mensaje eh, de, de ese combate férreo a las pandillas. Lo primero que hubiera hecho el señor Bukele es, vaya, aquí están estos líderes históricos de las pandillas. Los hubiera mostrado, ¿verdad? Con las luces LED y toda la cuestión. Los vamos a llevar para el SECOT. Allá van a estar. Aquí están, estos son los que han ordenado homicidios, violaciones, etcétera, etcétera. Pero no vimos eso. O sea, no sabemos dónde está el Cirra, no sabemos dónde está el Viejolín, no sabemos dónde está el payaso, no sabemos dónde están todos esos. ¿Verdad? No han dicho absolutamente nada si están en Zacatrás, si están allá en Izalco, no se sabe, porque no dan esa información. Y estos son parte de los líderes de la Rampla Nacional, tanto de la Libre, como le llaman ellos, ¿verdad? La Rampla Nacional que estaba afuera en la vida libre y la otra Rampla que estaba interna en los penales, que también dominaba muchísimo las estructuras hacia afuera. Entonces estamos hablando de una situación bastante complicada y que ha tenido influencia en muchos sectores. De esos, que en teoría son 12, ¿verdad? Dos ya aparecieron en Estados Unidos y hasta hoy, y ahí voy con esto, el gobierno no ha hecho nada. ¿Por qué silencio? ¿Por qué guardar silencio? ¿Por qué no ver un fiscal, un ministerio de justicia, un director de la policía? ¿Por qué no ver a un diputado o a nadie? Absolutamente silencio total ante esta situación. ¿Por qué? ¿Por qué si estamos en combate en eliminar y exterminar a las pandillas, cuando aparecen estos dos cabecillas, nadie dice nada? El problema es que quién los está mostrando públicamente. Los está mostrando el FBI,
una institución con un prestigio internacional y de un recorrido de años de profesionalismo. Ante esa contundencia, el gobierno no le toca más que morderse los labios y no decir nada. En otras ocasiones nosotros hemos visto y hemos leído comunicados, videos y de todo desmintiendo cualquier situación, desmintiendo, pero al FBI, ¿cómo lo va a desmentir? Si el propio director del FBI salió a decir o a opinar sobre estos temas, el propio director del FBI, y entonces el gobierno del presidente Bukele, o Bukele mismo, ¿cómo le va a refutar esa información a esta institución? No pueden, no tienen argumentos. Entonces lo único que les queda es morderse los labios y agachar la cabeza. Así. ¿Te está pasando lo mismo, Marvin, al fiscal? ¿Se está mordiendo la lengua? ¿O qué es lo que pasa? Porque el fiscal, en teoría, bueno, es la institución más poderosa, más fuerte, más, de hecho podría hasta juzgar al presidente, el fiscal. Pero ¿qué le pasa al fiscal nuestro? O sea, al fiscal que tenemos aquí en el país. Porque pareciera que a esto no se da cuenta, no lee periódicos, no oye noticias, como dicen, no tiene Twitter, no tiene nada, ¿verdad? Y no hay información. Sí, es que es lo mismo. El fiscal general sigue una línea gubernamental y por lo tanto él no puede sobrepasar esa línea y guarda silencio. Y todos de ahí para abajo han guardado silencio con la captura del Croc, con la captura del indio de Hollywood, con la captura de este sujeto Loki. Es increíble. ¿Por qué razón ellos no salieron a dar explicaciones, a hablar sobre estos temas cuando la ciudadanía lo estaba demandando? Simplemente guardaron silencio. Y esa es una línea que nosotros hemos visto en todos los funcionarios cuando no tienen argumentos para esclarecer lo que les están señalando. Aquí dijeron, bueno, el Croc salió del penal de máxima seguridad. ¿Cómo salió? 40 años tenía ya que estar pagando en Zacatrás. ¿Ah? ¿Y cómo es que salió? Entonces, cuando empiezan a ver el informe del FBI, que empieza a involucrar al fulano, al sultano, etcétera, entonces, ¿y qué van a decir? Si ante esa contundencia, y lo único que les queda es callar y esperar el bombazo que les va a venir. Porque yo me refiero a eso como un bombazo, ¿verdad? Porque les va a venir, claro. Y me refiero a las órdenes de captura internacionales, ya las hemos mencionado anteriormente. Siempre evaluando régimen de excepción, porque esto que te he planteado es un componente del régimen de excepción. Pandilleros que han salido, bueno, cabecillas de pandillas que han salido en libertad. Y se dice que con el apoyo de funcionarios, dándoles armas, vehículos, transporte, toda la logística, etcétera, cobertura, etcétera. Quiero ponerte otro tema que sale del régimen de excepción y me refiero a los cercos militares. Hoy hemos visto una nueva operación, un nuevo operativo, un nuevo dispositivo en Chalatenango. Alarma a la gente en general. Algunos agradecen y aplauden y otros se sorprenden y creen que es en realidad otro tipo de motivación y no el tema de ir tras los pandilleros. ¿Tienes alguna lectura, evaluación sobre este tema de los cercos militares y en específico con este Chalatenango? Fíjate que es bien interesante el tema de Chalatenango. Este departamento ha estado reportando cuatrerismo, pestazo ilegal de ganado, y nosotros como organización que representa a los policías hemos estado recibiendo mucha información de ese tema y no habían hecho absolutamente nada. Estaba reportando también el tráfico de drogas, se estaban moviendo ahí por la longitudinal del norte, se estaban moviendo por la zona fronteriza, habían grupos armados irregulares en la zona, absolutamente nada. No había reacción del jefe territorial ni de las autoridades de la policía.
¿Cuándo ellos vinieron a reaccionar? Cuando 2 personas fueron asesinadas en menos de una semana por unos sujetos que incluso a nosotros nos llegó información, que aquí la vamos a revelar en el Barcito FM. En uno de los homicidios le dejaron una nota escrita, los sujetos, y en la nota decía: Bukele, aquí está tu régimen. Eso decía en una nota que le dejaron al cuerpo de un joven de 21 años. Bukele, aquí está tu régimen. El resultado de las pesquisas, se capturaron 2 personas. Estas personas estarían vinculadas a esos homicidios, pero sabemos que esto puede ser la punta del iceberg para descubrir otros elementos que se estarían conformando en ese departamento. Pero aquí viene lo interesante. En los gobiernos anteriores, cuando había mucho homicidio en una zona, ordenaban grandes despliegues de personal policial a apagar el incendio, como bomberos, a apagar el incendio. Luego se calmaba la zona, surgían otros homicidios por otro lado, en otro departamento, y allá iba el despliegue policial a apagar el otro fuego. Y así andaban, apagando fuegos, como bomberos. ¿Qué es lo que está pasando hoy en Chalatenango? Están apagando un fuego, están actuando como bomberos, utilizando las mismas estrategias desgastadas de los gobiernos anteriores. ¿Para quién es el despliegue militar y policial? ¿Para quién es? ¿A quién se le vende esa imagen? El Sí. cerco militar de Chalatenango, ¿para quién se vende? No se vende para nosotros, se vende para la opinión internacional, para ellos se vende. ¿Qué es lo que nos informan los compañeros a nosotros de ahí de Chalatenango? Que no hay una estrategia definida para utilizar los equipos de inteligencia y ubicar al remanente de pandilleros que existen en Chalatenango, para ubicar a los cuatreros que se están llevando el ganado, están afectando grandemente al sector ganadero. No hay un plan de inteligencia. ¿Qué es lo que están haciendo en este cerco? Les han dado los mismos perfiles de los pandilleros que ya fueron a verificar hasta en 3 ocasiones: pandillero que está muerto, pandillero que está preso, pandillero que se fue del país. En los lugares donde los policías llegan, la gente hasta el DUI en la mano tiene ya, para decirle: aquí está el DUI, señora gente. Ya, ¿se acuerda que vino la vez pasada? Aquí está el DUI, anóteme ahí para que, en su reporte, para que ya vino a verificar y usted sabe que aquí no hay nada. O sea, están haciendo lo mismo y la gente está cansada, la gente está, digamos, molesta porque no han escuchado lo que ellos mismos, los policías de Chalatenango, le han estado informando al jefe de Chalatenango. Y el director de la policía, lo primero que tenía que haber hecho es quitar a ese jefe de Chalatenango, quitarlo y poner otro que sea eficiente, que sea efectivo. Ese que está ahí no sirve, esa persona no sirve. ¿Por qué? Le están diciendo sus misma gente: señor, aquí se está dando el cuatrerismo, hay grupos irregulares armados, estamos viendo estamos conociendo información del paso de droga, y no hace nada y todavía lo mantienen ahí. Es increíble. El director de la policía tendría que ser mucho más incisivo, más drástico, y quitar ese tipo de gente porque no le está resultando. Ahora, por la ineficiencia de una persona, se afectó a una gran cantidad de policías, quitándole sus licencias. Ya tienen 6, 7 días de estar en esa operación, y solamente los 2 que ya había capturado la DECO, ¿verdad? Que son los que han involucrado con los homicidios, esos son los únicos 2 que han detenido. O hay otros que los han retenido en vías de investigación, pero absolutamente nada. Con ese gran despliegue no se va a capturar el remanente de pandillas. ¿Cómo se va a capturar? Lo dijimos en el Barcito FM hace varios meses. ¿Cómo se va a capturar el remanente de pandilleros? Con inteligencia, con inteligencia, con fuentes, con información. Esa es la única manera. A lo bruto no se va a capturar el remanente de pandilleros, porque nosotros hacíamos el símil del pescador.
cuando en una zona de pesca hay abundancia de peces, el pescador tira una atarraya y saca la gran cantidad de peces. Pero cuando hay escasez de peces, ¿qué utiliza el pescador? Un anzuelo. Sí. Un anzuelo con una carnada específica. ¿Qué es lo que está haciendo hoy las autoridades gubernamentales en Chalatenango? Tirando una atarraya donde no hay nada. Correcto. Entonces, este cerco militar ha tenido una connotación política más que operativa. Más propagandístico. De hecho, hemos visto spots y imágenes y videos que andan circulando en redes. Y creo que más ese ha sido el impacto que, como tú decías, Marvin, ir y desmontar, digamos, otro nido de pandillas, otra estructura que hay. Francamente, no. Lo último que vimos fue algunos videos del ministro de Defensa tomando fotos, como que si fuese un tour turístico que anda, algo así, pero no vimos que haya desmontado mayor cosa. Para 5,000 oficiales, que entiendo que son los que se han movido, y bueno, una buena centena, digamos, o varios centenares de policías. No pareciera que esto va a tener mayor impacto. Por supuesto que no, es que por eso lo recalco. Para capturar el remanente de pandilleros se tiene que utilizar los aparatos de inteligencia, porque los aparatos de inteligencia producen información. La información se traduce en operatividad. O sea, algo Y, tan y te quiero, elemental. y te quiero preguntar, ¿y qué pasa entonces? Eh, ¿Han caído o se han desmontado los aparatos de inteligencia en la policía? ¿O simple y sencillamente son instrumentos o herramientas que no están siendo utilizados? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿O no funcionan dentro de la policía ya estas instancias o aparatos especializados? Por supuesto, los aparatos de inteligencia dentro de la policía están funcionando, pero ellos se conducen en base a órdenes, no son autónomos. Quien tiene que dirigir la operación es el jefe territorial, en este caso el jefe de Chalatenango, pero nunca dirigió absolutamente nada. ¿A qué se ha dedicado este comisionado? Andar promoviendo partidos de fútbol, andar promoviendo encuentros deportivos. O sea, sí está bien, ¿verdad? Está bien que se promuevan esos aspectos para el desestrés del personal, pero esa no tiene que ser la prioridad. Eso es, digamos, un aspecto que tiene que manejarse de manera sistemática. O sea, primero son los resultados allá, primero está el compromiso con el pueblo. Dentro de los aspectos sistemáticos, ahí está el espacio para el deporte, para liberar. Se te copia. Correcto, entonces, pero eso lo hace solo en la delegación. En los puestos allá están olvidados, que ni vehículos tienen. O sea, es una situación bien, bien complicada la situación de Chalatenango. Y así Sí. están otros departamentos también. ¿Como cuáles, por ejemplo? Así rapidito. Que Aguachapán. podríamos decir que está como Chalate. Aguachapán está igual. Aguachapán está igual o peor. Nosotros hemos denunciado, por ejemplo, gente que nos ha informado, personas de la sociedad civil, nos han informado que en Guaymango se ve movimiento de pandillas. Se ven movimientos de pandillas en Tacuba, en las zonas fronterizas. Ahí hay un remanente de pandillas donde la gente está reportando. Hace poco veía yo un Twitter de la policía. Espero yo que lo que nosotros hemos denunciado pues haya sido el detonante para esta acción. En el Twitter de la policía estaban informando que un grupo de personal policial táctico se iba a mover al departamento de Aguachapán. Esperemos que sea a raíz de lo que nosotros hemos estado denunciando o trasladando a la denuncia pública lo que la gente nos comenta o lo que nuestros compañeros nos comentan de la zona, ¿verdad? Para que vayan a capturar ese remanente de pandillas que está ahí, en Aguachapán, que es otro departamento que está en igual o peores condiciones que el departamento de Chalatenango. Dos últimos temas, Marvin, para ir tratando de aterrizar esta evaluación del régimen. Te quiero dejar
y de manera breve para tratar de aprovechar el tiempo, el otro caso que aparece es una serie de señalamientos contra funcionarios del sistema de seguridad, del gabinete de seguridad, y que todavía no han sido ni despejados, no han tenido respuesta y prácticamente no han sido oídos sordos por parte del oficialismo. Y me refiero a los señalamientos que hay en contra de Carlos Marroquín, en contra del director de centros penales, bueno, todo el tema de torturas adentro de los centros penales y ahora el tema de que hay órdenes de libertad ya entregadas por jueces que todavía siguen siendo desobedecidas por el sistema de justicia. Entonces, ¿cómo ves este tema de tener funcionarios que han sido, bueno, y sabemos que también están señalados hasta en la lista Engel, etcétera? ¿Por qué se mantienen este tipo de funcionarios que están vinculados o relacionados a situaciones como estas en teoría, en un programa que va a combatir el crimen? Definitivamente, estos funcionarios que no respetan las leyes son matones, así, son matones como los miembros de una mafia. Los defiende la estructura y no los entrega. El caso de Penales es uno de los casos más cuestionables, irreprochables, y denota la matonería con la que se mueven. Si un juez está ordenando la libertad de un detenido, de un preso, ¿verdad? Porque le está dando medidas sustitutivas o lo está dejando en libertad, ¿verdad? Porque consideró que no hay elementos para que esté preso, es de estricto cumplimiento, porque se lo está enviando un administrador del sistema de justicia y le está diciendo, mire, esta persona está privada de libertad, pero considerando todas las pruebas, esta persona es inocente y sale. Hay reos que tienen 8, 9 meses de que esas cartas de libertad se generaron y no los dejan salir, simplemente porque no les da la gana, así, simplemente porque no quieren, ¿verdad? Porque hoy se ha caracterizado este gobierno por incumplir las leyes, por promover la matonería, que según ellos eso es algún tipo de administración, pero que al final les va a traer consecuencias, ¿verdad? Porque están dañando vidas de personas, están arruinándole la vida a familias completas que viven en la desesperanza de que no liberan a su familiar que está preso. Entonces, y aquí tendría que el fiscal investigar este tipo de situaciones porque es una desobediencia a mandato judicial. Al fiscal le toca investigar esto. Sí, correcto, a él le toca, ¿verdad? A él le tocaría, pero ya vemos que, bueno, se arropan con la misma cobija, dicen. Entonces, ¿cómo lo va a entregar? ¿Cómo le va a iniciar una investigación? Si ahí prácticamente lo que es una investigación judicial y una orden de captura por el incumplimiento a estas órdenes judiciales que emiten los jueces. Y no solo un juez, son varios jueces los que han emitido órdenes, incluso cámaras que son superiores a los juzgados regulares han emitido órdenes de libertad y tampoco les importa. Sí. Es increíble, pero como te digo, parecen que actúan como que fueran parte de o miembros de una mafia, que actúan con matonería, que actúan con arrogancia, con prepotencia, cobijándose entre ellos para que la impunidad se mantenga. Voy al último tema, Marvin, y para ir cerrando, quizás de alguna manera también como cierre para reflexionar sobre todo este proceso. Básicamente a 2 años del régimen de excepción, hemos empezado a ver noticias de salvadoreños y salvadoreñas desaparecidos una vez más. Y empezamos también a ver que aparecen cuerpos y hemos visto casos extremos. Lo último que vimos hoy en Semana Santa fue un cuerpo que iba en sábanas en un vehículo que tuvo un accidente.
además de otros que han aparecido en el caso de Sonsonate, donde se hablaba de una activista del tema de género y de mujeres. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿de dónde en un entorno donde en teoría el país se ha convertido en uno de los países y territorios más seguros, empezás de nuevo a caer en este tipo de alertas, porque hay que decirlo, son alertas que te ponen sobre la mesa qué tan seguro y qué tan efectivo ha sido todo este proceso de estos 2 años? Lo que denota este incremento de estos casos que estamos analizando es que las autoridades han cometido un gran error. Se han enfocado únicamente en el combate a las pandillas. Eso es todo. Y han descuidado las otras aristas que conforman el fenómeno criminal. Nosotros los hemos dicho una y mil veces. La delincuencia común ha cobrado, ha ido recuperando territorios. El narcotráfico ha ido recuperando territorios. Estos casos de personas desaparecidas y que después las encuentran ya muertas. También está el otro caso de Soyapango, ¿verdad? Hay un muchacho que salió, que trataron de ocultar toda la información, pero que lo encontraron en un barranco, muerto. Este es otro caso también, que lo privaron de libertad y lo fueron a matar a un barranco. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Las pandillas han dejado un gran vacío en la sociedad. Todos los territorios que ellos controlaban, todas las ciudades, barrios, cantones, caseríos, eso ya no existe. Habrán algunos por ahí remanentes, pero ya no tienen fuerza, ya no pueden controlar. La delincuencia siempre busca la manera de mutar y busca la manera de sortear digamos, los planes gubernamentales de seguridad y a las fuerzas de seguridad. En estos casos que nosotros hemos visto, puede estar ligado a bandas de narcotraficantes, puede estar ligado incluso al sicariato, o sea, puede alguien estarse dedicando ya al sicariato, puede estarse dedicando ya a alguna estructura al secuestro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque descuidaron todo lo demás y se dedicaron únicamente a las pandillas, como que si las pandillas producían el 100% de la delincuencia en El Salvador, y no es cierto. Las pandillas sí producían la gran mayoría de hechos delictivos, pero también estaba el otro lado, era la delincuencia independiente, podríamos decir. También el narcotráfico. Tenemos el caso del cuatrerismo, lo que está pasando allá en Chalatenango. Sí. Y también hay depredadores sexuales que están apareciendo y están produciendo también efectos negativos en la sociedad. Este caso, que ha sido sumamente difundido, el caso de esta persona que fue asesinada y transportada en un vehículo que todavía no han definido o no han dicho si el que lo transportaba es el mismo asesino o solamente le Sí. pagaron y le dijeron, mira, lleva este encargo y lo vas a dejar a tal parte, ¿verdad? Porque parecía que el tipo estaba súper nervioso porque hasta chocó, ¿verdad? Sí. Porque parecía como que él nada más fue el mandadero, ¿verdad? Que andaba a dejar. Aquí hay que analizar más, hay que estudiar más este caso, porque tiene que surgir ahí los autores intelectuales y también los autores materiales de este caso, como el caso de Sonsonate. O sea, es muy delicado también porque se manejan varias versiones del mismo, pero digamos, en el mundo de la lucha social apunta a que sería un mensaje o se está enviando un mensaje para que quienes se atrevan a luchar por defender derechos pueden terminar muertos. Se puede interpretar también como ese mensaje, porque ahí nadie sabe cómo se llevaron a la señora, quiénes eran, no hay detenidos, ¿verdad? Simplemente apareció muerta en un cañal. Y hay versiones de que le querían robar un dinero que ella había recibido de Estados Unidos, eh, hay otra versión por ahí que no está definida,
Bueno, total que no dan una explicación fehaciente de cuál fue el móvil de la muerte de esta señora, ¿verdad? De hecho, no confirmaban siquiera que era ella, porque decían que no tenían todavía el examen de medicina legal, ¿va? Sí, pero definitivamente era ella. Esas son, digamos, eh, acciones dilatorias como Ujú, para desviar la atención. Pero sí, ujú. estamos ante una descomposición que podría generar eh, efectos nuevamente contraproducentes, como homicidios, ¿verdad? Que ya estamos viendo algunos, eh, privaciones de libertad, estamos viendo más robos, Desapariciones. desapariciones, bueno, ya van varios reportados como desaparecidos y como nadie puede pedir datos de cuántas personas desaparecidas hay porque está vedado Sí, la información por 7 años, pues nadie puede ir a preguntar, mire, cuántos desaparecidos van. No se puede ujú. porque no está disponible. Ahora, el reto es para las autoridades de seguridad pública que no deben descuidar aquellos aspectos que no tienen que ver con pandillas y tampoco deben sentirse como sobrados, ¿verdad? Porque nosotros vemos la publicidad del gobierno y dice, somos el país más seguro del mundo, dice. O sea, así lo plantean, pero eso no es cierto. En los parámetros, en los rankings de evaluación de los países más seguros, El Salvador ni figura ahí, ¿verdad? Ujú. Entonces quiere decir de que hay que trabajar más y tampoco hay que andar cantando victoria. Yo siempre le he dicho a los compañeros policías, nosotros no debemos cantar victoria nunca, porque el trabajo policial es siempre las 24 horas y los 365 días del año, porque delincuentes siempre van a haber. Siempre va a haber Sí. un tipo que quiere vivir tranquilo a expensas de los demás, a robarle. eh, Hay depredadores sexuales que ven una mujer bonita y quieren acceder a ella, y como no le hace caso, pues entonces utilizan la fuerza. Hay eh, gente que estafa. Bueno, ya tenemos un reporte bastante fuerte de la ciudad de Usulután, por ejemplo, que Sí. los delitos de estafa han incrementado. Hay bastante gente que ha sido víctima de estafa del billete premiado, que de objetos de oro que al final no son oro. Entonces, No. siempre van a haber sinvergüenza. Entonces, la Y, policía no debe descuidarse sobre eso. y para cerrar, Marvin, ¿y tú crees que en realidad el régimen todavía nos alcanza para seguir otro año, eh, digamos, en este esquema de somos los más seguros y aquí el régimen y queremos el régimen y lo que el pueblo quiere y lo aprobamos? Es decir, hemos llegado a la solución absoluta con este esquema del régimen de excepción y se acabó la operación y hasta ahí solucionamos todo. O en realidad, ya viéndole en serio, hay que hacer algo más. El régimen de excepción va perdiendo fuerza o va perdiendo vigencia, como se dice, ¿verdad? Así como cuando uno tiene un carro del año y pasan 2 años y ya no vale lo mismo, ¿verdad? Uh Entonces, -huh. el régimen de excepción es igual, está teniendo un desgaste en el tiempo y por lo tanto su efectividad se va perdiendo. ¿Por qué lo mantiene el gobierno? Porque ha sido su bandera, ha sido su estandarte con el que ha anunciado la victoria. Y aunque ya no le sea tan efectivo, lo van a mantener. Y lo van a mantener un año más u otro año más, qué sé yo, pueden mantenerlo 4 o 5 años, así como está configurada la, digamos, la Asamblea Legislativa. mm, Pueden aprobarlo en los 5 años si quieren, ¿verdad? Uh -huh. No les afecta, no les impide nada para hacerlo, porque siguen manteniendo aquel esquema de que esa es la victoria, de que ese es el triunfo, esa es la bandera del éxito, cuando sabemos que esa es una herramienta, una de tantas herramientas que se pueden utilizar para controlar algo que se ha desbordado, pero que en este momento ya no existen esas condiciones, ya no hay los parámetros de desbordamiento del,
de la delincuencia, ya no tenemos la cantidad de homicidios ahí exagerados, tampoco la gran cantidad de pandilleros, ¿verdad? Ya no tiene asidero jurídico mantener un régimen de excepción, pero con el tiempo ha producido un efecto en la gente. Fíjate qué interesante, porque como la mayoría de personas no lee, no sabe qué es lo que dice la Constitución, ni siquiera el artículo 1 saben qué dice, la gente expresa que la ley del presidente debe seguir. O sea, el régimen de excepción no es una herramienta constitucional, ¿verdad? Sino que es la ley del presidente Bukele. ¿Verdad? La ley de excepción debe seguir. Son expresiones de la gente, porque no saben lo que están diciendo. El régimen de excepción es una herramienta temporal y que limita los derechos de todos los ciudadanos, no solo de los delincuentes. Si la gente leyera la Constitución, dijera, bueno, no, hombre, ya no quiere, ya que quiten eso, pues, ¿verdad? Que busquen otros mecanismos, pero como la gente consume lo que los políticos les están dosificando y no se dan cuenta de que lo que están consumiendo no es sustancioso, sino que lo que están haciendo es envenenándolos, están envenenándolos. O sea, no despiertan, sino que se van adormeciendo cada vez más. El pueblo tiene que despertar en algún momento de esa dormilona 2.0 que le están dando todos los días, todos los días. Le están dando las cucharadas ahí de este tóxico, ¿verdad? Entonces, el pueblo tiene que despertar en algún momento y debe decir, bueno, ya basta de esta payasada, pues, ya basta de esta farsa, ya basta de esta prepotencia, de esta arrogancia, de esta megalomanía, pues queremos un país que se conduzca democráticamente y que se conduzca coherentemente. No queremos un país que lo estén construyendo para los ricos. No queremos un país que lo estén construyendo para los turistas que traen pisto. Y nosotros aquí no podemos ir ni siquiera a comprar una camisa porque no tenemos, sino que vamos al agachón Sí, claro. o a los usados, ¿vea? Porque no tenemos para comprar una camisa nueva. O sea, no queremos un país que nos cueste a nosotros el litro de leche casi $5, mientras los ricos allá, en los países ricos lo tienen a unos 50 litros de leche, ¿verdad? Entonces, no queremos un país así, no queremos otra Cuba, que Cuba trabaja directamente para el turista, para el rico. Tienen supermercados en dólares para los ricos que llegan a Cuba y supermercados en decadencia para el cubano, para que vaya a comprar ahí las miserias, ¿verdad? No queremos eso. La gente tiene que despertar al final de todo esto. Vamos a ver qué pasa porque francamente vamos a partir del 1 de junio arranca un reenganche, digamos, de este formato que de alguna manera respaldó la gente y habrá que ver si en realidad toda esta dinámica de propaganda se sostiene, se mantiene, da el suficiente, ¿cómo se llama? La suficiente dosis para que la gente siga aplaudiendo como lo hemos visto. O la misma realidad te va demandando y exigiendo otra cosa. Habrá que ver porque se habla, Marvin, a esta altura de reformas constitucionales, de adaptaciones, de cambios. La verdad es que si hay algo de lo que podemos estar seguros al cierre de este proceso de 5 años y de 2 años de régimen, es que un plan, una propuesta y una ruta no se presentó en campaña. Y francamente, eso sí es contundente. No hay, no tenemos claro y no sabemos para dónde va el país. Vamos a ver si la lógica de la ocurrencia y de la improvisación sigue dando resultados, ¿verdad? Y esa va a ser la moneda de cambio que vamos a tener. Y yo le decía a los compañeros policías, la diferencia de esta campaña es que el señor Bukele no se reunió con nadie. Él no le ha prometido nada a nadie. No hay ningún plan de nación, no hay nada. Él puede hacer lo que se le ocurra con este cheque en blanco que le ha dado la mayoría de la población, envenenada Sí. por el tóxico ese que le están dando diariamente. Entonces, vamos a esperar a ver cómo nos pinta a partir del 1 de junio para allá. En qué viento caemos. Marvin, te agradezco, de verdad. La verdad es que hemos hecho una lectura bastante completa del régimen. Hay algunos casos, por ejemplo, si hay algo que se lamenta del régimen de excepción, es que a 2 años un informe
evaluativo y que nos permita medir con cifras, datos estadísticos, indicadores, etcétera, básicamente no hay. O sea, cada quien trata de hacer su balance a partir de su propia lectura, pero un informe serio, responsable, que uno pudiera decir que da más peso y credibilidad a la institución. Cerramos 2 años y aquí, ¿cómo se llama? El tuit del presidente es lo más que va a tener en materia de elementos a evaluar. Pues yo supongo que así va a seguir, porque este es el estilo y el método de este gobierno. Cero evaluación, cero informes, cero procesos, sobre todo porque tampoco hay metas que medir, no hay objetivos. Nunca conocimos los supuestos planes de control territorial y nada por el estilo. Bueno, ahora se ha hablado de que se desmontó el INSAFOR para iniciar a través de un par de figuras políticas, social políticas, de que van a iniciar un programa de capacitación y de recuperación del joven, pero tampoco hay planes, o sea, aquí nadie conoce para dónde vamos. Todo es tuit del presidente. Vamos a ver en realidad, pero sí se lamenta que no hay un informe real que pudiera evaluarse para poder medirlo y tratar de convertir eso en realidad en un modelo. Así uno puede decir, bueno, si es un modelo reproducible, pero francamente no hay nada, o sea, no hay nada que uno pueda utilizar como un instrumento para poderlo evaluar. Pero Marvin, así es el país, eso es lo que la gente respaldó. Vamos a saber cómo va la cosa. Por el bien de la gente, esperemos que no vayamos a caer otra vez en un bache, en llanta pacha, porque sí, la verdad es que el tema de seguridad atormenta y francamente estanca al país. Aunque no hemos salido del estancamiento, pero por lo menos estamos, ya decían algunos, en una calma, no en la paz ni la seguridad que queremos, pero un estado de calma, y eso de alguna manera se agradece. Marvin, te quiero dar las gracias por el tiempo. No, y gracias, Franklin, por el espacio. Gracias también a los amigos que siguen al Barcito PM. Vamos a estar siempre en la disposición de analizar estos temas que son bastante espinosos, ¿verdad? Y de coyuntura. Y abrazos fraternos y que hayan disfrutado la vacación. A ustedes, gentes, agradecerles y como siempre, saben que en el transcurso de los días vamos a compartir pequeñas cápsulas donde vamos a trasladar los elementos principales de esta charla para que ustedes compartan, reaccionen, comenten y nos manden también sus sugerencias. Nos quedamos hasta aquí y nos vemos a la próxima. Abrazos.